Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase sobre planificación económica correspondiente al 22 de mayo. Como es costumbre, aquellos que no puedan asistir por diversas circunstancias, vamos a poner todo este material en la red. También reiterarles que si alguien desea participar, no tiene más que levantar la mano. A la derecha tienen ustedes su botón Raise Hand. O también pueden mandarme los mensajes mediante el chat. Esperemos que hoy día no tengamos problemas con la conexión, así que vamos a empezar. Hoy vamos a combinar una parte teórica con una parte práctica, de tal manera que ya pueden irse familiarizando con la construcción de indicadores, con cómo se maneja en la práctica la planificación, ¿no? Entonces, inicialmente, lo que vamos a hacer es vamos a compartir nuestra presentación para que repasemos algunos temas relacionados a la educación. Bien, entonces, lo que habíamos visto es que la educación estamos entendiendo como la institución social que permite y promueve la adquisición de habilidades, conocimientos y la ampliación de horizontes personales y que puede tener lugar en muchos entornos, ¿no? Entonces, vamos a entender la educación como la posibilidad que tengan las personas de adquirir estas habilidades, estos conocimientos, ¿no? Y si profundizamos más el concepto, habíamos visto que es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, por ejemplo, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. ¿Ya? Entonces, sobre esta base, sobre este concepto general que me parece muy importante, es que ahora vamos a trabajar algunas cuestiones que son un poquito más técnicas. ¿Por qué es importante ver estas cuestiones más técnicas? Porque lo que nos permite es ver cómo se están trabajando algunos otros elementos relacionados a la educación. Concretamente, lo que quiero mostrarles ahora es cómo se puede trabajar precisamente estos elementos para que se pueda establecer un horizonte de planificación, ¿no? Entonces, si me permiten, les voy a compartir un documento que nos va a permitir situar esto que les estoy hablando, ¿ya? Bien. Pueden ustedes ver en pantalla un documento de la UNESCO, que es la UNESCO, es la Oficina para la Educación de Naciones Unidas, ¿ya? Estos indicadores de la educación nos sitúan en el corazón de la planificación. Ya les había indicado que planificar es establecer objetivos que se quieran alcanzar, ¿no? Y si bien, digamos, hay una situación caótica en las sociedades actuales, especialmente en economía, etcétera, eso no quiere que la acción del Estado sea totalmente ineficaz. Lo que hay que entender para situar bien el alcance de la planificación es, por un lado, las posibilidades reales y los límites, ¿no? Es algo así como, para ponérselos en el ejemplo personal, ¿no es cierto? Uno estudia, uno puede querer, digamos, no sé, tener un doctorado en Harvard, ¿no? Pero, dadas las condiciones que uno
es posible que no llegue a Harvard, ¿no? Pero puede hacer un doctorado en la Universidad Católica de Chile. O sea, no dejas de tener un objetivo mayor, sin embargo, estableces cuáles son tus posibilidades reales. Lo propio haces en planificación, ¿no? Entonces, los indicadores, los que nos permiten es establecer metas, establecer características que queremos alcanzar. Y en el caso que les voy a mostrar de los indicadores para la educación, van a notar ustedes que ese es el mecanismo, ¿no? En este documento, lo que ustedes pueden ver es una serie de indicadores. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de adultos o tasa de analfabetismo, el número de adultos analfabetos, la tasa bruta de ingreso en el primer grado de primaria, la tasa neta de ingreso en el primer grado de primaria, etcétera, y la esperanza de vida escolar. Entonces, en la construcción de estos indicadores van a notar, y este documento es un documento técnico, van a notar cómo se lo hace. En realidad, cuando se planifica, cuando se quieren alcanzar objetivos, se tiene que tener mucha claridad respecto a los indicadores, ¿no? Para darles un ejemplo de cómo no se planificar. Por darles una idea, si nuestra visión, o si ustedes quieren, nuestra misión, puede ser mejorar la educación, ¿ya? En términos de que sea un objetivo de mediano, de largo plazo. Podemos entender que hacia eso estemos apuntando. Sin embargo, si a nivel, esto es a nivel de la planificación en sí misma, nosotros tenemos un objetivo de esa naturaleza, es un error. ¿Por qué razón? Porque no estamos cuantificando, no estamos diciendo cuál es el punto al que queremos alcanzar. Y cuando no existe un objetivo claro, lo que ocurre es que el plan se diluye, ¿no? Mejorar la educación, por ejemplo, puede ser que yo lea un libro cada año y eso no es correcto, ¿no? Porque no estoy midiendo. Por esa razón, estos indicadores, van a notar ustedes, tienen temas muy interesantes para empezar a analizar. Por ejemplo, la tasa de alfabetización de adultos. Por definición, es el número de personas alfabetizadas de 15 años y más, noten ustedes, o sea, no es se está poniendo ya un parámetro, expresado en porcentaje de la población total de personas de 15 años y más. ¿Recuerdan que les decía que uno de los indicadores básicos o principales de la planificación era precisamente la, la población total? Cuando se tiene la población total, lo que vamos a hacer es parametrizar. Es decir, en planificación económica tenemos que tener mucha claridad respecto a cuál es el resultado que queremos obtener en esa población. Por esa razón, ya notarán cómo está construido el indicador. Nos interesa el número de personas alfabetizadas. Y fíjense ustedes, se considera que una persona está alfabetizada cuando puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana. Entonces, ahí noten, estamos dándole cualidad al indicador. No solo es que pueda leer, también puede escribir y puede comprender un texto sencillo. Estas precisiones que en ocasiones a ustedes o a varios de nosotros nos pueden parecer innecesarias en planificación, son muy importantes. ¿Qué razón? Porque esto nos permite darle la cualidad
en la planificación. ¿Ya? Es decir, cuando queremos medir, debemos saber con precisión qué estamos midiendo. El analfabetismo de adultos se define como el porcentaje de la población de 15 años y más que no puede leer, escribir y comprender un texto sencillo y corto sobre su vida cotidiana. No tan preciso. Ahora bien, un indicador debe tener un propósito. ¿Cuál es el propósito en este caso? Mostrar los logros acumulados de la educación primaria y de los programas de alfabetización en términos de otorgar a la población las competencias básicas de lectoescritura, capacitándola para aplicar estas competencias al diario quehacer y continuar aprendiendo y comunicándose a través de la palabra escrita. La alfabetización ofrece un potencial para el perfeccionamiento intelectual y contribuye al desarrollo económico y sociocultural de la sociedad. Bien, entonces, a continuación, lo que se hace para elaborar los indicadores en educación es contar con un método de cálculo. Y lo que se hace es dividir el número de personas alfabetizadas de 15 años o más, tal como están viendo ustedes en el ejemplo, por la población correspondiente a este mismo grupo de edad y multiplicar el resultado por 100. La tasa de analfabetismo se puede derivar aplicando el mismo método, utilizando esta vez el número de personas analfabetas o bien restando la tasa de alfabetismo del 100%, ¿no? Y acá lo que se tiene es precisamente la fórmula, ¿no? ¿Cuáles son los datos requeridos? Los datos requeridos son la población y número de personas alfabetizadas o analfabetas de 15 años o más. ¿Cuál es la fuente de datos? Y esto es muy importante porque esta fuente de datos no necesariamente está al alcance o es fácil de conseguir, ¿no? De hecho, en realidad, si alguna vez ustedes todo lo que es planificación e investigación, uno de los trabajos fundamentales que se realiza es lo que se llama la generación de evidencias. ¿Qué es la generación de evidencias? Precisamente la construcción de esos, la construcción de estos datos. Pero para lo que estamos viendo, la fuente de datos principalmente no es otra que los censos nacionales de población y las encuestas de o laborales, ¿no? Las encuestas de hogares, por ejemplo, pueden encontrar ustedes en la información que periódicamente se elabora el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? La desagregación de los datos por género, zona geográfica, área urbana o rural y por los siguientes grupos. Esto es muy importante porque todos estos datos se presentan establecidos o divididos con características adicionales. Por género, quiere decir si es masculino o femenino, zona geográfica, es decir, si forma una ciudad, etcétera, ¿no? Y por los grupos de edad, por ejemplo, podemos tener de 15 a 19, de 20 a 24, 25 a 29, etcétera, ¿no? Estos grupos de edad se llama estratificación. Ahora ya notarán ustedes a dónde apuntan estos indicadores para planificación. Por ejemplo, podemos notar que de las personas analfabetas, el 60% son mujeres. Entonces, hacemos nuestra política en función a cuáles son las causas por las cuales las damas no están aprendiendo a leer y escribir. ¿No ven? O, por ejemplo, podemos encontrar que hay una mayor presencia de analfabetismo en el área rural. Eso puede deberse a que hay una menor población, o perdón, menor presencia de. Cuando ya empezamos a cualificar
y esto por si acaso es muy común, especialmente en Bolivia, por alguna razón los estudiantes no comprenden lo que leen, que es una forma de analfabetismo funcional. Entonces, investigamos y vamos a tratar de averiguar qué es lo que ocurre, por qué razón la gente tiende a no comprender lo que lee. Y sobre esa base vamos construyendo cada vez indicadores que son más precisos, que nos van a permitir apuntar concretamente. Si nosotros encontramos que en el municipio de Ucurí, por dar una idea, hay una alta presencia de analfabetismo, entonces desarrollamos un programa de alfabetización en ese lugar. ¿Cómo se interpreta? Altas tasas de alfabetismo o bajas tasas de analfabetismo sugieren la presencia de un sistema eficaz, ¿ya? Y acá es importante también que vayamos precisando algunos conceptos. La eficacia se refiere a la capacidad de alcanzar un objetivo, ¿ya? Por ejemplo, decimos un sistema de educación primario es eficaz cuando tenemos altas tasas de alfabetización. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que todos los niños que están ingresando a esa etapa de educación primaria aprenden a leer, ¿no? Por eso decimos, o de programas de alfabetización que han permitido entregar a una gran parte de la población la habilidad de utilizar la palabra escrita y realizar operaciones simples de aritmética en su vida diaria y seguir aprendiendo. Se acostumbra presentar y analizar la tasa de alfabetismo junto al número absoluto de analfabetos adultos, ya que en ocasiones el mejoramiento de las tasas de alfabetismo puede ir acompañado de un aumento de la población de analfabetos debido a cambios en la estructura demográfica. Esto quiere decir que con las tasas siempre hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por darles una idea, nuestra tasa de analfabetismo ha bajado del 5 al 4%. Pero como tenemos el bono demográfico, ustedes ya saben qué es el bono demográfico, es decir, aquel beneficio que obtenemos de aumentar la cantidad de la población. Entonces, puede ocurrir que si bien está bajando la tasa, la población de personas mayores a 15 años es más grande. Y por lo tanto, ese indicador nos está engañando. Normas de calidad. La tasa no puede superar el 100%. Sería aconsejable armonizar las mediciones de alfabetismo con la definición internacional normalizada presentada al comienzo de este documento y administrar las pruebas de alfabetización sobre la base de muestras con el fin de verificar y mejorar la calidad de las estadísticas utilizadas, ¿no? Esto es importante apuntarlo. ¿Por qué razón? Porque muchas veces cuando se quieren construir indicadores, se tiene la tentación de adecuarlos a lo que efectivamente ha ocurrido en un país, ¿no? Esto es un poco arreglar el instrumento para que no necesariamente muestre lo que está pasando en la realidad, ¿ya? Es algo así como, de pronto, si el examen es sobre 100, sobre 50, o lo haremos sobre 40. ¿Con qué propósito? Con el propósito de bajar el límite, bajar la regla, y de esa manera puedan haber más aprobados. Entonces, esto no es adecuado porque en el fondo es engañarse. Y muchas veces ocurre cuando la política se mezcla con este tipo de indicadores, es que no querramos ajustarnos, ¿no? Es un tema, por ejemplo, en el caso de la normativa del examen PISA, que es a nivel internacional. Que, si me permiten una crítica, durante muchos años Bolivia ha abandonado este examen PISA, lo cual es un error,
¿Por qué razón? Porque estos indicadores internacionales nos van a permitir medir cuál es el grado de formación que estamos teniendo precisamente en los estudiantes, ¿no? ¿Es perfecto el indicador? No, tiene limitaciones. Se ha observado que en algunos países se utilizan definiciones y criterios de alfabetismo diferentes a las normas internacionales definidas precedentemente, o bien se considera analfabetas a las personas no escolarizadas, o se modifican las definiciones entre un censo y el siguiente. Adicionalmente, se ha comprobado que las técnicas de identificación de las personas analfabetas y alfabetizadas utilizadas en la etapa de contabilización de los registros obtenidos en la operación censal pueden variar. Por otra parte, los errores contenidos en las autodeclaraciones pueden incidir fuertemente en la confiabilidad de las estadísticas de alfabetismo, ¿no? Es muy importante, especialmente si, por ejemplo, alguna vez ustedes se dedican a la generación de evidencia, es muy importante que todo lo que se construya tenga que contar con la evidencia suficiente para que funcione, ¿no? No hacerlo puede generar distorsiones. El instrumento tiene que medirnos cómo estamos. Y ahí una regla central es básica, ¿no? Si algo está mal, está mal. No sirve de mucho mentirse, ¿no? Es algo así como si a uno le preguntan en qué semestre vas de la carrera y resulta que no ha pasado del segundo y bueno, todo el tiempo va diciendo que está en décimo, ¿no? No sirve eso. ¿Por qué razón? Porque las cosas no necesariamente tienen que ir bien. Hay muchas cosas que van a ir muy mal. Lo importante radica en que si uno identifica con claridad en qué está mal, qué cosas están fallando, entonces es el punto en el cual puede empezar a cambiar esa situación y construir elementos distintos, ¿no? Veamos otro indicador para que ustedes puedan ver cómo se maneja en el horizonte de la planificación de indicadores. Vamos a pasar esto del número de adultos analfabetos, porque eso ya lo habíamos visto. A ver, aquí hay un indicador un poquito más complejo que creo que nos va a ayudar a entender lo que estamos hablando. La tasa bruta de ingreso en el primer grado de primaria, ¿ya? ¿Cuál es la definición? Es el número de alumnos matriculados por primera vez en el primer grado de la enseñanza primaria, sea su edad expresado en porcentaje de la población con la edad oficial para entrar en la enseñanza primaria, ¿ya? ¿Cuál es su propósito? Indicar el nivel general de acceso a la educación primaria y la capacidad del sistema educativo para proporcionar acceso al primer grado de este nivel educativo a la población en edad escolar oficial. En sencillo, ¿qué estamos midiendo? Del total de los niños que puedan entrar a primer grado de la enseñanza primaria, ¿cuántos lo hacen? Esto en planificación van a notar que nos complicamos todo el tiempo, ¿no? En realidad la ciencia, el aprendizaje, que por si acaso es una forma de vida donde todo se complica, ¿ya? O sea, no le tienen ustedes que tener miedo a la población. De hecho, en realidad la economía se conoce como la ciencia lúgubre. ¿Por qué lúgubre? Porque nos ocupamos de cosas que a la gente, ¿no? A todos nos gusta pensar y proyectar lo que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, todos ustedes han tenido el privilegio de llegar a estudiar la educación superior, pero piensen en los miles de jóvenes que no tienen esa posibilidad. Bueno, de eso se ocupa la economía, de eso se ocupa la planificación económica. ¿Por qué razón? Porque
Muchos en el mundo, en la región, muchos niños no acceden a la educación primaria. ¿Por qué no acceden a la educación primaria? Porque no tienen las posibilidades. Es decir, eh, muchos niños en realidad no tienen las posibilidades de acceder a esta primaria, fundamentalmente porque no tienen las condiciones para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando nosotros construimos un indicador de cuántos niños están empezando la primaria, podemos tener una aproximación muy interesante respecto a cuál es el nivel educativo que tenemos, ¿no? ¿Cuál es el método de cálculo? Dividir el número de nuevos ingresos al primer grado, esto es importante sin importar la edad, por la población en edad oficial de ingresar a la enseñanza primaria y multiplicar el resultado por 100, ¿no? Entonces vamos a identificar como el indicador GIR la tasa bruta de ingreso en el año escolar. ¿Qué datos se requieren? Nuevos ingresos al primer grado de educación primaria o matrícula menos el número de repetidores de primer grado, ¿no? Y la población en edad oficial de ingresar a la educación primaria. Por esa razón han notado, por ejemplo, en nuestro caso, el RUDE, se lo tiene que realizar todos los años, en mi opinión se lo podía automatizar, pero bueno, en realidad el RUDE nos permite obtener este tipo de indicadores. ¿Cuáles son las fuentes de datos? Registros, encuestas o censos escolares sobre nuevos ingresos, censos o estimaciones de la población oficial de ingresar a la educación primaria. Desagregación de los datos puede ser por género y zona geográfica, región, ya sea área urbana o rural, etcétera. ¿Cómo podemos interpretar? Una elevada tasa bruta de ingreso es indicativa de un alto nivel de acceso a la educación. Se considera que este cálculo incluye a todos los nuevos ingresos a primer grado, independientemente de la edad. La tasa podría exceder el 100% debido a que los niños ingresan tardía o prematuramente a la educación por primera vez, ¿no? Eso se ha tratado de normar. En Bolivia, por ejemplo, se ha tenido mucho éxito con el bono Juancito Pinto, ¿no? Que si bien, digamos, puede no parecer eh, una, una cifra muy alta, son 200 bolivianos al año, lo que ha permitido es que aún con esa cifra mucha gente se anima. Yo de nuevo les digo, puede parecer obvio, en realidad para los miembros de la clase media, la educación es esencial, ¿no es cierto? O sea, no concebimos la vida sin educación. O sea, como les digo, ustedes están terminando su licenciatura, ya están soñando con las maestrías, ya están soñando con los doctorados, en fin. Así funciona, digamos, pero para la gente no necesariamente esto es un activo. ¿Por qué razón? Porque hace sus cosas, maneja todo lo que trabaja al margen de todos estos elementos que tienen que ver con la educación, ¿no? Y por lo tanto, no necesariamente eh, trabajar en ese sentido. Denme un segundito, por favor. Mi batería se está agotando. Me va a tomar 30 segundos volverme a conectar. Manténganse en línea.
Muy bien, continuemos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las normas de calidad? Los datos de la población utilizados para derivar este indicador deberán incluir exclusivamente a la población en edad oficial de ingresar a la escuela primaria. Se debe tener particular precaución de no incluir a los repetidores en estos cálculos, ya que esto podría resultar en un GIR artificialmente elevado, ¿no? Entonces notan que en la construcción de indicadores hay que tratar en la medida de lo posible de ser precisos respecto a lo que está ocurriendo. Eh, Limitaciones. Un alto valor de la GIR podría ser el resultado de una acumulación de niños en situación de extra edad, es decir, que no pudieron ingresar a la escuela en la edad oficial de hacerlo, ¿no? Esto es porque en realidad mucha gente trata de retrasar este nivel educativo. Tampoco digamos aquí y no traten de decirlos que es un problema exclusivo de ciertos grupos sociales, ¿no? Porque a veces en planificación se intenta o se ve, se trata de menospreciar a la gente y esto no es correcto, ¿no? ¿Por qué razón? Porque esto es muy común. En realidad, la gente tiende a no ver la educación como una inversión. Formarse no está dentro de los elementos centrales que tiene que ver una persona, ¿no? Por darles una idea, mucha gente en Bolivia y en Latinoamérica considera que la educación no es necesaria, ¿no? Que, por ejemplo, dedicarse directamente al mundo de los negocios es más efectivo que formarse. Eso en realidad funciona y ahí hay que ser muy honesto para muy pocas personas, ¿no? En realidad, la mejor garantía para tener un nivel adecuado de vida, un ascenso social, es precisamente una buena formación y es importante invertir en la educación de cada uno. Por esa razón, mi recomendación es, si ven un curso, tómenlo. Si necesitan hacer alguna inversión en un curso de alto nivel con profesores de renombre, etcétera, tómenlo. Tienen que hacer una maestría, tómenla. ¿Por qué razón? Porque eso les va a permitir siempre mejorar su educación y eso es un activo muy importante en la vida de cualquier persona. Bien, entonces ya ustedes sobre esa forma van a poder es, establecer el conjunto de indicadores que se requieren para la planificación en educación. Ahora lo que les voy a mostrar es algunos indicadores que son un poquito más complejos, ¿no? ¿Por qué razón se intenta hacer estos indicadores más complejos? Porque en la medida en que seamos capaces de ver, de analizar todo este tipo de indicadores, lo que vamos a lograr es establecer el mejor camino para que podamos diseñar una adecuada política educativa. De hecho, en realidad, todo deberíamos medir, como alguna vez les he indicado, ¿no? Si medimos con precisión todo lo que estamos haciendo, entonces podemos medir los avances, pero también podemos medir los retrocesos. Muchas veces yo noto que cuando se trata de estas situaciones, a veces uno solo quiere ver lo bien que lo está haciendo, ¿no? Y trata de no o de neutralizar o de no presentar aquellos indicadores que no le convienen. Se nota, por ejemplo, la cualidad de los informes gubernamentales del nivel que ustedes quieran, tiene esa característica, ¿no? Nos muestran que todo está muy bien, que todo es una maravilla, pero cuando hacemos un benchmarking, esto es una comparación con el resto de los países, etcétera, vamos a notar que nuestros niveles son muy pobres, ¿no? ¿Y por qué se ocultan eso? Porque no se olviden que la mejor forma de dominio
es precisamente la ignorancia, ¿no? Entonces, veamos ahora un par de indicadores más que nos van a situar en esto que estoy diciendo. La esperanza de vida escolar. ¿Qué es la esperanza de vida escolar? Por definición, son los años que una persona de una determinada edad puede esperar pasar en los niveles educativos especificados. Los indicadores de educación preprimaria se refieren a niños de 3 años de edad. Los de educación primaria a terciaria se refieren a niños de 4 años de edad y los indicadores de educación terciaria se refieren a personas de 16 años de edad. ¿Cuál es el propósito? Mostrar el nivel global de desarrollo de un sistema educativo en términos del número promedio de años de escolaridad que alcanza la población elegible, incluyendo a aquellos que nunca asistieron a una escuela, ¿no? ¿Por qué, digamos, es importante esto? Si bien, digamos, les puede parecer un indicador muy básico, porque hay varias cosas que se pueden perfeccionar, pero es una base. Es decir, se asume que si una persona tiene pocos años de escolaridad, sus ingresos van a ser bajos y generalmente su productividad va a ser baja, ¿no? Ahora, ¿por qué me concentro tanto en la productividad? Porque la productividad nos muestra el quantum del producto que una persona puede desarrollar o aportar. A ver, un poquito para que vayamos viendo todas estas cuestiones técnicas que vamos a ir perfeccionando a lo largo del curso, ¿no? En realidad, todo en la vida, en lo que uno haga, en todas las acciones humanas, se puede cuantificar en términos de producto. Por darles una idea de esta clase, nuestro producto es la enseñanza. Es decir, el aprendizaje que ustedes tienen en términos de manejar las herramientas, por ejemplo, de esta clase, ustedes van a salir con un manejo inicial de lo que significa los indicadores de educación. Eso, combinado con otras herramientas, los puede convertir potencialmente en buenos productores de planes. Es decir, ustedes van a poder hacer buenos planes, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya hay un indicador de producto. Y si notan, ya pueden establecer a partir de eso toda una serie de elementos que hacen a la producción. En otras palabras, cuando les pregunten, ¿qué saben hacer ustedes? Nosotros sabemos hacer planes, dicen, ¿no? Y aquí está, esta es nuestra competencia, esto es lo que nosotros sabemos construir, ¿no? El método de cálculo. Para un niño de edad A, la esperanza de vida escolar se calcula como la suma de las tasas específicas de matrícula por edad correspondiente a niveles educativos determinados. Aquella porción de la matrícula no distribuida por edades se divide por la población en edad escolar matriculada en ese nivel educativo y se multiplica por la duración del mismo. Luego, el resultado se suma, se agrega a la suma de las tasas específicas de matrículas por edad. Es decir, lo que vamos a hacer es calcular cuánto tiempo los niños en los 3 niveles que tenemos tienen como años de escolaridad, ¿no? Que se entiende por matrícula por edad, la cantidad de inscritos que tenemos en cada nivel educativo. ¿Qué datos se requieren? Matrículas por edad y edad no especificada por nivel educativo, población por edades simples o en su defecto las tasas específicas de matrícula por edad de todos los niveles educativos, ¿no? Por esa razón, la información, educación es muy importante. Ahora, es lógico, en mi opinión, hay que trabajar en términos de la cantidad, ¿no? La cantidad está relacionada con el acceso. En la medida en que hay acceso, quiere decir que una mayor cantidad de niños y jóvenes pueden acceder a los niveles educativos, ¿no? Ojo que en realidad en los modernos enfoques de educación se habla de educación para toda la vida, ¿no? En realidad en Latinoamérica, por ejemplo, nosotros pensamos que la educación es simplemente para los jóvenes, ¿no?
Pero ya en el mundo se está hablando y ya se están construyendo todos los esquemas para brindar educación a lo largo de toda la vida. Es decir, que uno nunca deja de aprender, esa es la idea, ¿no? Y se van combinando. Por ejemplo, se dice que no solo se trata de recibir la educación, sino también de brindarla. De esa manera, la experiencia, lo que uno ha aprendido, se va transmitiendo a la gente que a uno le va siguiendo. Entonces, no se extrañen que en unos años, por ejemplo, haya cursos para personas que tengan 60, 70 años, etcétera, ¿no? 80 años. Es muy común, por si acaso, por darles una idea, los CEOs, los altos ejecutivos de las empresas multinacionales, tienen en promedio 60 o 70 años. Fíjense ustedes que eso es un cambio paradigmático, porque en Latinoamérica llegamos a pensar incluso que cuando uno cumple los 50 años ya no tiene ninguna posibilidad de aportar, y eso es totalmente falso, porque en realidad más bien cuando uno cumple 50 es cuando puede aportar mucho más, y por el acceso mayor a salud que tenemos, desde mi punto de vista, eso puede mejorar bastante, ¿no? ¿Cuál es la interpretación de este indicador? Una esperanza de vida escolar relativamente elevada indica una mayor probabilidad que los niños destinen más años a su educación y se asocia con tasas más altas de retención dentro del sistema educativo. Sin embargo, cabe destacar que dado el efecto de repetición, el número de años esperado no coincidirá necesariamente con el número esperado de grados completados. Si consideramos que la esperanza de vida escolar es un promedio basado en la participación en diferentes niveles educativos, el número previsible de años de escolarización podría haberse rebajado por el por el tamaño de la población infantil que nunca ha asistido a la escuela. Es probable que los niños que asisten regularmente a la escuela cursen bastantes más años de educación que el promedio, ¿no? ¿Por qué esto es importante, no? Para darles una idea de indicadores de educación. Por ejemplo, en las universidades bolivianas, incluida la UPA, esta esperanza de vida escolar es bastante alta, ¿no? Los jóvenes están en promedio entre 8 y 10 años en la universidad. Ahora uno podría decir que ese es un buen indicador, o sea, que así que cada vez nos estamos formando mal. No, lo que ocurre es que hay una alta tasa de repetición. Una alta tasa de repetición porque los estudiantes abandonan los cursos, se vuelven a inscribir, etcétera, no hacen sus tesis, etcétera, y mantienen un alto grado una esperanza de vida escolar bastante larga en el caso de las universidades. Entonces, ese indicador es limitado. Por esa razón es que hay que interpretar este indicador, como menciona la UNESCO, a la luz de los porcentajes de los repetidores, ¿no? Pero ¿cuál es mi punto? Mi punto radica en que todos estos indicadores que estamos viendo, el documento que se los he enviado por WhatsApp, ustedes pueden tener mayor claridad en el otro documento que les he mandado de educación, también ustedes pueden tener una definición para el caso boliviano. Todo esto se puede convertir en objetivos, en metas, en indicadores. Esto es que visualizamos cómo queremos que sea la educación en un horizonte de 2 a 3 años. Cuando tenemos la capacidad de visualizar este tipo de indicadores, lo que vamos a lograr es que vamos a saber hacia dónde queremos apuntar en términos de nuestra, las posibilidades que queremos construir, ¿no? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro en términos de lo que ocurre en la planificación, ¿no? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es volver a nuestra presentación para que podamos trabajar ahora eh, el tema relacionado a salud, ¿no? Que es nuestro siguiente grupo de indicadores en la lógica que tenemos en nuestro curso para que podamos trabajarlo, ¿no?
Bien, habíamos visto que esta es la educación y ahora veamos rápidamente qué entendemos por salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, ¿ya? Van a notar que en planificación la definición es muy importante, ¿ya? ¿Por qué? Porque la definición nos va a dar el criterio normativo. ¿Qué es el criterio normativo? Es aquel concepto que nos sintetiza el deber ser, es decir, cómo debe ser, cómo debe funcionar algo, ¿no? Eso se llama el criterio normativo. Por darles una idea, todas las personas deben tener un ingreso superior a los $300 mensuales. Es decir, ese es un criterio normativo. ¿Por qué es un criterio normativo? Porque no todas las personas lo cumplen. Es decir, hay personas que van a tener ingresos mensuales de $50, de $100, pero a nosotros nos interesa, consideramos que es necesario que tengan todos ingresos superiores a los $300 porque eso nos permite que las personas puedan vivir en mejores condiciones. Entonces, ese criterio normativo, en el caso de la salud, y aquí estamos utilizando la definición de la Organización Mundial de la Salud, van a notar que en realidad a lo largo del curso yo voy a utilizar muchas definiciones de los organismos internacionales. ¿Por qué razón? Porque en lo que nosotros aprendemos, lo que tenemos que hacer es tener las mejores definiciones que puedan existir en el mundo. Esto es, eh, el estado del arte nos debe llevar a aquello que se está trabajando a nivel internacional, ¿no es cierto? Porque a eso es donde nosotros debemos apuntar, ¿ya? Entonces, este estado completo de bienestar físico, mental y social nos está llevando a una definición amplia de lo que es salud, ¿no? Y me voy a permitir, eh, a ver si podemos por acá, para que pueda mostrarles en esta idea de que podamos combinar aspectos teóricos con aspectos prácticos, porque a mí lo que me interesa es que ustedes puedan no solo ver los temas relacionados a las aplicaciones o a los conceptos teóricos que son muy importantes, sino me interesa que ustedes puedan aprender cómo se hacen planes. Esa es la idea, la competencia en realidad que quiero desarrollar en ustedes es cómo hacer planes específicos, ¿no? Sobre esa base, en función a cómo vaya avanzando el curso, noto que hay más interés, estamos con 21, 22 personas que están asistiendo, que se están dando modos, yo entiendo, es un sacrificio, es un esfuerzo, y la idea es que de este curso ustedes puedan salir trabajando con los planes, ¿no? De nuevo, las herramientas también van a estar en YouTube y vamos a empezar a partir de la siguiente clase a utilizar algunas otras herramientas más, ¿no? Vamos a trabajar con Forms, con Drive, etcétera. ¿Cuál es la idea? No es asustarlos, por si acaso, no, sino es que ya quiero ir viendo cómo esa competencia se está desarrollando, ¿no? Porque de nada sirve, de nuevo en la lógica de planificación, que yo les explique, les diga esto funciona así, de esta manera, y bueno, no haya un proceso de realimentación, ¿no? La realimentación nos sirve precisamente para que todos podamos saber que estamos aprendiendo. Bien, en ese sentido, veamos cómo se planifica en el sector salud.
¿no? Habíamos visto que este estado completo, integral de equilibrio en la salud, de equilibrio físico, social, etcétera, hay que alcanzarlo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en esta pequeña presentación de cómo planificar en el sector salud, vamos a empezar con algunas definiciones que ya les habíamos visto, pero que es importante resaltarlas para que todos tengamos el mismo horizonte de trabajo, ¿no? Los lineamientos de la planificación, los tipos de planificación que ya habíamos visto también en términos de que esta puede ser normativa, estratégica, operativa, la elaboración del plan y la programación sanitaria, ¿no? Entonces, esto como un plus respecto a todo lo que estamos viendo en estos indicadores, ¿no? A ver, cuando uno planifica, lo que tiene que tener claridad es la relación que pueda existir entre las distintas etapas. ¿En qué situación nos encontramos? Es decir, por darles una idea, ahora hay una situación de pandemia creciente, ¿no? Una pandemia del coronavirus que está cada vez afectando a más gente. Para a continuación, eh, definir qué es lo que vamos a hacer. Es decir, qué queremos alcanzar con el conjunto de elementos que tenemos a disposición. Por ejemplo, nuestro gran objetivo va a ser erradicar completamente el coronavirus, ¿no? Determinar lo importante, es decir, tenemos que establecer una relación entre lo que se puede hacer y lo que queremos lograr, ¿no? Esa relación entre el poder y el querer. Es decir, queremos hacer una serie de cosas, pero ¿cuánto es lo que efectivamente podemos hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo y con quiénes vamos a hacerlo? No deben olvidar que en la moderna planificación, la planificación tiene un carácter interdisciplinario. ¿Qué quiere decir esto? Que son varias profesiones las que interactúan para alcanzar de mejor manera los objetivos, por un lado. Y por el otro lado también, en la moderna idea de planificación, es altamente participativo. En realidad, esa idea que se tenía antes de que un grupo selecto de sabios puedan definir el horizonte, hacia dónde se va a alcanzar, ha quedado cada vez más obsoleta. ¿Por qué ha quedado más obsoleta? Porque en realidad ahora se planifica con un alto involucramiento de los actores. Y eso nos va a permitir construir un escenario de un futuro deseable que queremos alcanzar con lo que estamos haciendo, ¿no? Y ahí, tal como habíamos visto, en realidad, la planificación no es más que el proceso continuo es el proceso continuo de previsión de recursos y servicios necesarios para alcanzar unos objetivos determinados según un orden de prioridades, teniendo en cuenta el contexto actual y sus alteraciones previsibles por la influencia de factores internos o externos. O para Bástidas es el proceso sistemático e integral dentro de la gestión gerencial que permite cuantificar metas sobre la base de objetivos claramente expresados partiendo de la visión y misión de la organización. Básicamente, como hemos visto en nuestras primeras clases, planificar es pensar antes de actuar. Bien, y aquí es importante que ya vayamos aterrizando los conceptos que habíamos visto inicialmente
e irlos aplicando a los temas que estamos viendo en los aspectos centrales, ¿no? La planificación normativa, habíamos visto, que traza las grandes orientaciones hacia dónde deben ir los objetivos políticos a largo y mediano plazo. Habitualmente se realiza desde los niveles más altos de la administración sanitaria y las metas están relacionadas con el cumplimiento de la misión del sector sanitario. Por ejemplo, lograr el mejor nivel de salud en la población, mejorar la calidad asistencial del sistema sanitario, ¿no? En este tipo de planificación es muy importante que los conceptos estén claros, ¿no? Por dar una idea, ¿no? Mm, Cuando estamos hablando, por ejemplo, de lograr el mejor nivel de salud en la población, estamos poniéndonos un objetivo bastante grande. Ahora, eso tiene que tener una calidad. ¿Qué estamos entendiendo por el mejor nivel de salud? Acá tienen ustedes que tener la capacidad de eh, distinguir muy bien esto que les estoy enseñando del discurso político, ¿no? Porque en el discurso político muchas veces se tienen este tipo de afirmaciones, ¿no? Tenemos el mejor sistema de salud del mundo, por dar una idea. Pero para poder decir eso, lo que hay que hacer es tratar de medir si funciona, no funciona, cuáles son los resultados, ¿no? Para darles una idea, en teoría, el mejor sistema de salud del mundo era el de los norteamericanos. Pero cuando colapsa frente a una enfermedad como el coronavirus, con tasas de mortalidad enormes, ustedes han visto, por ejemplo, lo que ha pasado en Nueva York. En Nueva York era tal la cantidad de fallecidos que han abierto fosas comunes con tractores, ¿no? O sea, con la Segunda Guerra Mundial lo han hecho. Entonces, ahí se ha visto que el sistema de salud norteamericano tiene muchas falencias precisamente por su estructura de combinación con niveles privados, ¿no? Es decir, en realidad allá se fomenta que hayan clínicas privadas que son de muy buena calidad, pero cuyo acceso y cobertura es muy bajo, ¿no? Y como es muy bajo, porque todo eso se tiene que pagar, la medicina norteamericana es cara. Entonces, en una situación de emergencia, lo que hace la gente es que no tiene dinero y por lo tanto no asiste. Entonces, eso no es un buen sistema de planificación en salud, ¿no? Y eso hay que saber distinguir. Tenemos la estratégica, que implica la selección de las prioridades de acción en función de las metas indicadas por la política sanitaria. Por ejemplo, en la planificación estratégica ya teníamos en la normativa, nuestro gran horizonte es lograr eh, mejorar o tener el mejor nivel de salud de la región, por dar una idea, ¿no? Ese es nuestro horizonte. Pero ya en la planificación estratégica tenemos que seleccionar las prioridades que vamos a alcanzar. Por ejemplo, en términos de planificación estratégica, vamos a aumentar la accesibilidad a los servicios sanitarios y de salud pública. ¿Por qué la accesibilidad es importante? Porque, de nuevo, en planificación, lo que tenemos que ver es aquello que no es obvio, ¿no? Es algo así como si uno se enferma, por ejemplo, inmediatamente la respuesta que se le da es: ¿por qué no vas donde el médico? Pero esa respuesta o esa pregunta, si ustedes quieren, contiene un mundo, ¿no? Porque gran parte de la población no puede acceder a un médico por términos de distancia, de atención, de costo fundamentalmente, ¿no? De hecho, en gran parte de la población boliviana, más o menos yo me arriesgaría a calcular que un 60% de la población boliviana no tiene acceso a un sistema de salud. El médico, en realidad, mis compañeros no se sorprendan, es el farmacéutico.
porque el farmacéutico diagnostica, o sea, uno le describe al farmacéutico que tiene, ni siquiera hace un proceso de revisión completa y receta, te da un remedio. ¿Y cómo lo hace? En función a la experiencia, en función a que ha visto que alguna vez esa medicina en otra persona funciona, en fin, y esa es la medicina que tenemos en Latinoamérica, no solo en Bolivia. Entonces, esta cuestión del acceso es central. En mi opinión, tras esta pandemia y con la implantación del Sistema Único de Salud, eso va a mejorar bastante, ¿no? Ya hay una demanda muy fuerte en términos de lo que significa lograr un sistema de salud de esa naturaleza, ¿no? Entonces, en mi opinión, todos estos elementos son los que nos permiten establecer un mejor tema de accesibilidad. Pero si esto lo combinamos con los indicadores que así también como para educación en el caso de salud, hay indicadores que podemos establecer un buen plan para que podamos ver en qué punto nos encontramos respecto al sistema de salud. Bien, y la planificación táctica concierne a los objetivos generales y específicos. Esto es estructurar y programar actividades y recursos. La planificación táctica ya tiene que ver con el programa específico, entendiendo por programa un conjunto de proyectos que nos van a permitir alcanzar dos objetivos que hemos planificado. Bien, dado lo avanzado de la hora, lo que podríamos hacer ahora es abrir una ronda de preguntas para ver si todos los elementos que hemos ido viendo precisamente el día de hoy han quedado claros, ¿no? Entonces, me gustaría que si hay alguna pregunta, levanten la mano, por favor, y en su caso puedan escribir también mediante el chat, ¿no? Concretamente, Leito Mamani nos pregunta, ¿desde cuándo no participamos del PISA? Bueno, si la memoria no me falla, no estamos participando desde el año 2008, ¿no? Y hay que ser sinceros, por eso les decía un poco esto de la combinación de criterios políticos, muchas veces con la planificación, no logran los mejores resultados, ¿no? Lo que ocurre es que en el PISA siempre nos ha ido mal, ¿no? Y a mí me da la impresión que habernos salido con una crítica, ¿cuál era la crítica? La crítica era que la forma en la que elaboraba o evaluaba el PISA no correspondía a criterios propios de Bolivia. Es decir, era una crítica respecto al horizonte, a la visión del mundo que intenta uniformizar. Es decir, no hay un solo tipo de educación, es un poco la idea, ¿no? El problema de hacer eso, que puede tener mucha justificación, el ministro de aquel entonces lo justificó, me pareció razonable lo que estaba diciendo, es que nos alejamos de estos indicadores internacionales. Y de pronto puede ser que nuestra población no esté bien educada, como es el caso, en mi opinión, en estos momentos los niveles educativos que tienen nuestros niños, jóvenes, adultos es bajo. Se debe precisamente a que no se ha trabajado en esos indicadores internacionales, ¿no? Para darles una idea de lo que estoy hablando, en mi opinión, todos estos elementos deberían combinarse para que podamos tener una educación de calidad. Bien, Leito precisamente nos está solicitando la palabra. Adelante, Leito, la sala te escucha. Aló, buenos días, licenciado. Bueno, me ha parecido un poco interesante esto del tema PISA, porque en segundo eran tres preguntas que tenía. La primera ya le respondía desde cuándo. La razón también la acaba de responder. Pero yo creo que eh, eh, sería exigible también que pueda explicarnos algunas de las consecuencias que ha traído dejar el test PISA. Bueno, muchas gracias, Leito. No, las consecuencias en realidad, a ver, en lo general, cuando uno abandona este tipo de calificaciones internacionales, ya no tiene una posibilidad de medir y comparar.
¿ya? Por darles una idea, ¿no? Una idea un poco práctica para provocarlos, ¿no? Este curso de planificación también se lo da en el ILPES, el Instituto Latinoamericano de Planificación chileno. Y si nosotros somos buenos planificadores, tendríamos que resolver los exámenes o debería venir un planificador chileno formado en el ILPES para tomarnos un examen. Si nosotros somos capaces de rendir ese examen, hacemos un plan a la altura del ILPES, quiere decir que estamos bien formados. Pero si solo nos contentamos con mirarnos entre nosotros, hacer las cosas entre nosotros, no estamos comparando. La comparación, mis compañeros, es sumamente importante. Por eso es necesario que ustedes siempre exijan calidad educativa. La calidad educativa se refiere a que lo que les están dando, la forma en la que les están enseñando, está al nivel de universidades internacionales. Es lo que es. Podemos estar lejos, no hay ningún problema estar lejos, como les estoy enseñando. Tienes una situación actual, estamos lejos, es decir, en términos de la formación que tenemos, estamos muy lejos de Harvard, por dar una idea. ¿De acuerdo? Pero ya tienes un horizonte. Yo soy un crítico, y ahí no quiero mentirles, yo soy un crítico de la reforma educativa que se ha hecho en el pasado gobierno, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en mi opinión, por ejemplo, se han hecho una serie de normas que con el fin de no perjudicar a los estudiantes, no es por si acaso, no está loco el proceso de formación anterior. Lo que ocurre es que utilizó varios elementos de la educación finlandesa, que es de las mejores del mundo, si acaso, ¿no? Por ejemplo, en la educación finlandesa no se tortura a los estudiantes, no lecturas, no se aprende jugando, etcétera, ¿no? Pero bueno, en mi opinión hay grandes distancias entre lo que puede funcionar allá y lo que puede funcionar acá. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cultura más vertical, tipo militar, ¿no es cierto? Eso es herencia de la Segunda Guerra Mundial, del hecho de que los alemanes que escaparon tras la Segunda Guerra Mundial, varios se asentaron en Latinoamérica. Entonces, esas formas que tenemos de educación corresponden al modelo alemán, ¿no? Al profesor no se le discute, en fin. Hay una serie de elementos que son diferentes. Por esa razón, por ejemplo, cuando uno es profesor, y eso les digo de la experiencia personal, cuando uno se obliga, por ejemplo, es muy complicado. Van a notar que yo no trato de obligar, yo más bien trato de que aprendan conmigo, ¿no? Pero la consecuencia fundamental, Leito, es que no hemos tenido los mejores de los resultados. Enseguida te voy a dar otra vez la palabra, pero antes me gustaría comentar lo que dice Rubén Cuentas, que nos dice, en la actualidad el acceso a la educación primaria y secundaria es mucho más accesible. ¿Bajaría la tasa de analfabetismo? Sí, ha bajado. En realidad, ahorita la tasa de analfabetismo en Bolivia está entre el 4 y el 5%. El problema que tenemos en Bolivia es que hay, en mi opinión, una alta tasa de analfabetismo funcional. Esto es que, en realidad, una gran parte de la población no comprende lo que lee, ¿no? Y eso hace que en términos de activos, o sea, activos me refiero a lo que uno tiene, los activos no necesariamente son posesiones materiales. Cuando uno habla de activos siempre piensa en la casa, en el auto, etcétera. No. Hay activos que son intangibles. Por ejemplo, los activos intelectuales. Hay ciertas capacidades que forman parte de la riqueza individual, ¿no? Por darles una idea, comprender lo que se lee, elemento central. En Latinoamérica ese es un activo sumamente valioso. Escribir. Bueno, pero no decir todo el mundo sabe escribir. No. Van a notar, especialmente cuando empecemos a utilizar las herramientas como el marco lógico, que hay dificultad para escribir. Pero eso forma parte de los activos, ¿no? Bien, Leito creo que quería decir y complementar alguna otra cuestión. Adelante, Leito. Bueno, estaba más o menos siguiendo la línea, porque yo también soy muy crítico de la reforma educativa anterior. Principalmente quería hacer un comentario sobre lo que ha mencionado, que hemos tratado de copiar
el sistema educativo de Finlandia. El problema yo creo que es que se ha hecho simplemente en forma y no en contenido. Por ejemplo, hemos cambiado de un sistema de evaluación trimestral a uno bimestral. Otra cosa, los chicos ya no pueden aplazarse, van a continuar y se van a reforzar. Otra también que se ha tomado son eh, es la superación de la calidad de los educadores que tenemos. Y todo eso se ha hecho simplemente en forma. Por lo menos desde mi punto de vista, yo lo he visto así. Porque principalmente hacia los maestros no se les ha dado una mayor educación, básicamente se les ha regalado títulos de licenciatura sin prepararse para una nueva forma de educación. Y tenía otro comentario también acerca del analfabetismo. Si ya se ha logrado superar, entonces se debería de estar mirando ya hacia un nuevo nivel. Y mi comentario iba más o menos al mismo lugar al que está usted, porque es grave. No hay ventaja. O sea, una persona que no lee no tiene ninguna ventaja en comparación a una con la que no sabe leer. Entonces caemos en lo mismo. Tenemos personas que saben reconocer las letras, pero tardan 10 minutos en leer un párrafo y otros 10 minutos más en entenderlo, si es que logran entenderlo. Y esto se da en muchos niveles. Yo le digo, nomás conozco muchas personas que están ya por terminar en sus respectivas carreras, están por terminar ya su carrera y todavía tienen problemas para la lectura. Es bien increíble ver cómo es que han logrado pasar hasta esas instancias y no pueden terminar de leer, no pueden leer un párrafo sin trabarse. Entonces deberíamos ya de cambiar y superar ya el indicador del analfabetismo a otro tipo de indicador. En cuanto a las consecuencias del PISA, también tenemos muy duras consecuencias porque no estamos al nivel de la educación, ni siquiera de cualquiera de los vecinos países que tenemos aquí al lado. Y honestamente, la universidad está muy deficiente con respecto a cualquier otra universidad o cualquier instituto que tengamos alrededor. Ese sería el licenciado. Muchas gracias, Leito, por tu comentario. Yo creo que siempre la idea de ser críticos en realidad apunta a que mejoremos, ¿no? Y por eso tenemos que esforzarnos todos. Yo sé, cuesta. En realidad, cuando uno tiene un medio que no es el mejor, es un medio en el que no hay una alta competitividad, uno tiende a formar parte de ese medio. En mi opinión, más bien hay que rechazar eso y hay que avanzar, ¿no? Entonces, bien, una última cuestión que acá nos preguntaba Edwin, nos decía, aprovechando la tecnología, es posible que con aplicaciones educativas podríamos hacer que la comprensión de los niños sea más alta, puesto que ellos entienden mejor la tecnología de hoy en día. Totalmente de acuerdo, Edwin. En realidad, si aplicamos las tecnologías, por ejemplo, a ver, algo que estamos haciendo ahora, noten ustedes, ¿no? Nos estamos comunicando mediante Zoom, uno. Dos, tenemos acceso a documentación que antes no había, ¿no? Estos temas de la UNESCO, estas láminas, etcétera. Si ustedes gustan, a medida que vayamos viendo, vamos a hacer una primera prueba, les voy a plantear una idea el próximo martes, que si ustedes gustan, la hacemos. ¿Cuál es la idea? Que vayamos estableciendo los mejores caminos, ¿no? Para aprender, porque también yo comparto con Leito, yo soy un crítico, todo el tiempo estoy criticando, a mí me parece que no estamos haciendo las cosas bien, pero tengo que poner mi granito de arena. Entonces, si ustedes me acompañan, podríamos hacer algunas pruebas muy interesantes. Bien, pero bueno, el tiempo es nuestro peor enemigo, tal como siempre acordamos, esta grabación la van a tener ustedes en YouTube para que puedan repasar, los materiales están en el WhatsApp. Voy a crear también una carpeta en Drive para que puedan tener ustedes acceso a este y otros materiales y sobre esa base vamos a continuar trabajando, ¿no?